La pregunta es, ¿son las preposiciones cesacionistas lo que la Biblia enseña? ¿Son las preposiciones cesacionistas lo que le enseña? Primero, ¿qué es la profecía? Según los cesacionistas dicen de que si hay profetas el día de hoy, tenemos nosotros que poner más Biblia, más páginas a la Biblia para poner esas profecías. Pero la pregunta es esta, ¿dónde están las profecías de 1 Corintios 14:3? ¿Dónde están? Aquí viene, ya viene la defensa. ¿Dónde están? ¿Quién pensó eso en la iglesia primitiva, que estas profecías que eran para consolar, exhortar y edificar iban a ser parte de la profecía que iba a ser escritural? ¿Quién pensó eso? Simplemente, sí, a los cesacionistas simplemente hay que hacer la pregunta, ¿quién pensó? ¿Me puedes decir quién? Y como ellos no saben responder, ahí terminó la conversación. Ahí terminó la conversación. Decime quién en la iglesia ha hecho esto. Solo ustedes dicen eso. Y si ustedes, yo soy malo. ¿Quién? ¿De dónde recibieron la revelación esa? ¿Quién les dio la revelación de que las profecías que hablamos, que se hablan, que nosotros creemos en las profecías aún? Por ejemplo, yo vine aquí a Australia porque de 14 años, de 14 o de 15, alguien me dijo, usted va a ser pastor y maestro en un lugar muy lejos y usted no va a tener que pagar, sino que yo, el Señor, te va a promover todo eso. A los 17 años vine yo aquí a Australia sin pagar nada. Aún no sabía el resto de la profecía si iba a ser cierto. Tomó años, pero así fue. ¿Puedo poner yo eso en la Biblia? No, no lo puedo poner porque eso fue para exhortar, consolar y edificar. ¿Quién dijo de que las profecías de 1 Corintios 14:3 tienen que estar en la Biblia? Y ahí, hermanos, quédense. Ustedes que son líderes, yo me imagino que lo que están viendo ahorita la mayoría son líderes. Quédense ahí. ¿Dónde? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde? ¿Quién fue el que se inventó eso? ¿Quién? Y usemos el mismo lenguaje que ellos usan contra nosotros. ¿Quién recibió esa revelación falible? Porque la Biblia no dice eso, ¿verdad? Y los milagros no son solo para la evidencia de las doctrinas de los que los efectúan, porque eso es una cosa, los milagros, eso está basado en Hebreos 2:4. Y también ese estudio, yo antes tenía un blog y lo volví a rehacer. Y en el estudio, ¿cómo se llama? En este estudio, ¿cómo se llama? Lo tengo que poner de vuelta en el nuevo blog, pero aquí está, Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ellos agarran testificando, y como ellos dicen que ocupan el método gramático histórico, vamos a ver si lo pueden ocupar. Testificando es un participio y de continuo, por ejemplo. Continuo, es un participio. Entonces, esto testificando no apunta a un fin de algo, sino que apunta de que siga haciéndolo Dios. Testificando juntamente con ellos, sí, con ellos, pero está testificando siempre, tanto por señales como por prodigios. Pero ese testificando no tiene un fin, no es un aorista, no es un punto en el pasado que nunca se va a volver a repetir, sino un participio que siempre está pasando, por señales como por prodigios, por diversos milagros. Y mucha gente agarra este de Hebreos 2:4 para decir, ya ven, eso es, pero aún dentro de eso se puede decir que no es así. Testificando Hebreos 2:4, no es así, ¿ok? Para Warfield, aceptar milagros hoy en día lo hacía a él heterodoxo. ¿Por qué? Porque los católicos romanos eran los que tenían milagros. Ese era el miedo de los muchos cesacionistas, que al aceptar lo que la Biblia dice, por eso dije, no, yo no soy cantonista, yo soy cristiano, y los cristianos creemos tal cosa, creemos que el Espíritu Santo aún está trabajando el día de hoy. Eso es lo que creemos los cristianos. Lo que cree el cantonista es un problema de él, pero nosotros los cristianos creemos en la Escritura, y la Escritura dice que Dios aún sigue trabajando el día de hoy. ¿Vea? Dice, Jesús fue acusado por secesionistas de su día, que no creían en Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18. El evidencialismo, ¿qué es el evidencialismo? Es lo que ese es el método apologético, pero en lo que respecta a los dones, la creencia que los milagros eran para vindicar a la doctrina o su portador. Evidencialismo, cuando hablamos de evidencialismo, cuando hablamos de evidencialismo con respecto a lo que respecta a los dones, estamos hablando de eso, de que ellos dicen, no, es que lo que acabamos de leer en Hebreos, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo. Oigan, y por dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles? ¿Los naturales, los natura o los extraordinarios? ¿Cuáles? Los natura, los ordinarios, pero ya no sirven.
Bueno, pero dice que está testificando y es un participio. Tiene que seguir, dice aquí, ¿cómo? Creo que hay dos lenguas angelicales, uno corto, uno más largo y completo. Sí, eso es lo que hay. Exacto. Según su propia voluntad. Es la voluntad de Dios, no la voluntad del cesacionista el día de hoy. 1 Corintios 13:10. Se usa contra cristianos sectarios, pero óigame lo que les voy a decir. Se usa contra cristianos sectarios. En la iglesia primitiva se usó contra los montanistas. Una vez más, los montanistas. 1 Corintios 13:10. 1 Corintios 13:10. Contra cristianos sectarios que decían que la profecía y milagros acabarían. Esto cambió con Crisóstomo. Óigame, aquí está. Por eso le digo, uno tiene que estudiar dónde comenzó toda la cosa. 1 Corintios 13:10 se usaba primero contra los cesacionistas, montanistas, ¿va? Después, con Crisóstomo contra la vigencia de los dones. Mire cómo cambiaron en el siglo II y el siglo IV. En el siglo II, 1 Corintios 3:10, contra los sectarios que decían que no iba a haber más lenguas, y dijo, no, va a haber lenguas hasta la parucía, hasta que el Señor regrese. Y en el 13:10, ya con Crisóstomo, ya se decía que sí, que ya no había más dones. La reinterpretación de milagro para la ilustración, Hume y la filosofía escocesa del sentido común, quitando aspecto divino al milagro. Si no pasa en África, no pasa en América, lo que dije yo. Warfield divide los milagros entre aquellos que son dados por gracia como dones ordinarios, versus aquellos dones que son extraordinarios. Pero la Escritura dice que todos los dones son extraordinarios, pues todos vienen del Espíritu Santo, y esto está en 1 Corintios. Todos los dones son del Espíritu Santo. Por eso cuando la gente dice, es que los dones extraordinarios y ordinarios, ¿quién recibió esa revelación para hacer esa, ¿cómo se llama? Esa distinción que en la Biblia no está? Romanos 12, 6, 9. Ahí están. ¿Cómo discernir si un milagro es verdadero o no? 1 Corintios nos dice cómo discernir las cosas. 1 Corintios 2:4. La gente percibe las cosas de diferentes maneras. Y mire, esto está en Juan, una vez más, la cosa de las voces. Juan 12:29. ¿Y qué dice 1 Corintios 2:4? Vamos a ver. 1 Corintios 2:4 dice así. 2:4 se lee así. Y mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Espíritu y poder. ¿Dónde está? 1 Corintios 2:4, sí. Espíritu y poder, porque vuestra fe no descansa en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero Juan 12:29 es bien importante leerlo. Juan 12:29 dice así, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba ahí y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Las voces del cielo, lo que les dije anteriormente. La gente no creía ni en eso, o se confundían, o decían que era un trueno, o lo que sea. Puede ser cualquier cosa menos el Padre. Jesús le habla al Padre y el Padre le responde, pero fue un ángel, fue un trueno, pero el Padre no fue. Entonces eso ya lo vemos. Ya vemos esa incredulidad dentro de la Biblia, dentro de la Escritura, ya la vemos. Y ahí está. Ok, y ahí termino todo. Aquí, respuestas al secesionismo. Ok, respuesta al secesionismo. Los milagros no solo son para comprobar la certeza de la doctrina del portador, son también señales escatológicas. Joel 2:28, apunten por favor. Joel 2:28, son señales escatológicas. Joel 2:28, 29. Hechos 2, versículo 2 al 4. Isaías 61, 1 y 2, que viene Jesús y lo cita en Lucas 4, 18, 19. Uy, Paz, ¿puede repetir todos los versículos, por favor? De esa partecita nada más. Sí, Joel 2, 28, 29, Hechos 2, 2, 4. Estoy poniendo los versículos que están juntos, que son paralelos. Isaías 61, 1, 2 y Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu Santo, después de la era apostólica, no está limitado al ordo salutis. Y esta es otra cosa de salutis, el orden de la salvación, que tiene que ser así. De una forma que ellos lo ponen. Esto sería otro estudio, pero el orden salutis. Estaba profetizado que las generaciones futuras recibirían el Espíritu Santo para cosas específicas. Y una vez más, bueno, aquí para que después, Isaías, ¿dónde está? 44:3, 59:21, de vuelta a Joel 2:28 al 32, que es el paralelo de Hechos 2. Hechos 2, ya está bien sucio esta cosa. Hechos 2, del
versículo 4 y versículo 38. El reino de Dios sufre por el cesacionismo. Esto es bien importante. El reino de Dios no consiste en palabras, o sea, conceptos intelectuales, pero de poder. Y esto está en 1 Corintios 4:20. Y poder es dunamis. Dunamis en griego. Poder es dunamis. No es dinamita como muchos piensan, pero es dunamis. De las 98 veces que dunamis aparece en el Nuevo Testamento, 33 se refiere al poder de Dios, el resto a lo que conocemos como extraordinario o milagro. Poder de Dios y milagro y extraordinario milagro. Entonces, tienen un problema ahí exegético ya los secesionistas. Ok, ahora vamos a empezar los pasajes, porque aquí sí ya voy a empezar a escribir aquí los pasajes y vamos a dar explicación. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. Vamos a leerlo. Dice así, 1:4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así que, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. De manera el cual todo va en conjunto. El número 6, así como, esas son las palabras que usa la Biblia de América. Los dones están presentes hasta la revelación de Jesucristo, porque dice, así como, de manera que nada falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ya Pablo ya está preparando que la iglesia tiene todos los dones y ya está preparándose para explicar más profundamente primera de Corintios capítulo 3, o sea, que ellos no tenían capítulos en su mente, pero ahora vamos a leer el versículo clásico entonces, 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8, porque esos son los que lo que nos interesa. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Entonces, el problema es este. ¿Para qué vas al seminario entonces? Cesacionista. ¿Para qué vas? Porque si la profecía te acabó, la lengua ya que cesaron y el conocimiento también se acabó, porque todo lo pone en el mismo. Entonces, ¿por qué es que lees la Confesión de Westminster si supuestamente el conocimiento se acabó? Ya, ¿por qué lees a John Owen? ¿Por qué lees a Calvino? Si supuestamente se acabó todo eso cuando la Biblia se cerró o cuando los apóstoles se murieron. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Y eso es algo que puse ayer también en mi blog, esperando lo que iba a hacer ahora, con respecto a lo, ¿cómo se llama? Con respecto a lo, ¿qué es lo que quiere decir la palabra telos? Y el telos quiere decir fin, pero quiere decir también propósito, etcétera, etcétera. Entonces, exegéticamente también ahí pierden los secesionistas, porque ustedes van a ver ahí luisjoel.com y ese es la última cosa que puse antes de lo que estoy haciendo ahora, así que pueden ir a ver eso. Aquí puedo ver mi escrito en mi website, ver cómo contrasta Pablo esta época del Espíritu Santo con el telos, el final. Este va a ser el final. Y aquí es donde dice, pero cuando venga lo perfecto, lo que le puso perfecto aquí es el telos. A mí me llama la atención, yo no sé cuál es su opinión sobre las otras Biblias, pero no todas las Biblias, no la tengo aquí en mí. No cuando venga lo perfecto, cuando el fin, cuando venga el fin, no todas las Biblias lo entienden como fin, sino como perfecto, escatológico. El fin perfecto, es decir, cuando venga lo perfecto, Cristo, pero esto queda más problemas, porque cuando venga Cristo, bueno, Cristo no es perfecto entonces, o cuando venga, yo prefiero pensar, cuando venga lo perfecto, cuando venga, se está refiriendo a la nueva era. Eso es lo que prefiero, que es escatológico siempre, ¿vea? ¿Y cuándo va a venir la nueva era? Cuando Jesús regrese. Ok. Efesios 4, 10 al 13. Efesios 4, capítulo 4, del 10 al 13. Dice así, vamos a irnos a Efesios 4. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba que todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Notar que ni Pablo ha llegado a tal grado de madurez, según en Filipenses 3:2. Pablo está citando el Salmo 68:18 aquí. Eso es importante verlos, porque subió Dios, y es cristológico, porque subió Dios y dio dones a los hombres, pero aquí dice que es Cristo que subió. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Ya ves?
Estos son los buenos textos dicen el 8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, lo llevó cautivo a nuestra hueste de cautivos, a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Veamos Salmo 68, 8, un salmo mesiánico, pues, o sea, mesiánico para nosotros ya. Esa es la interpretación que le da Pablo. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, hablando el Señor. Los carros de Dios son millares y millares. El Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí. Tú has ascendido a lo alto, has llevado cautividad a tus cautivos. Has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Aún entre los rebeldes. Dones entre los rebeldes. Interesante, no me he fijado en eso yo. Dones entre los rebeldes. Wow, eso no me he fijado yo. Este tema, que los dones son dados para edificación del cuerpo, se mencionan en Romanos 12, 13 al 8. Una vez más, Romanos 12, 13 al 8. Ahí hay otra lista de dones. 1 Corintios 12, 14 y 1 de Pedro 4:10. Una vez más, Romanos 12, versículos 3 al 8, 1 Corintios capítulos 12 al 14 y 1 Pedro 4:10. Este pasaje es difícil para algunos, pues asevera la continuación y necesidad del ministerio profético y apostólico, porque en Efesios 4:11 afirma eso. Efesios 4:11. Él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La objeción cesacionista es que él dio, y aquí entramos de vuelta Edoken, es en aorista. Y usualmente el término aorista significa, y esto es un mito, ahora ya muchos lo consideran mito, pero aún mucha gente lo sigue, que es un evento en el pasado puntual que nunca más se va a volver a repetir. Eso es lo que dice. Pero entonces no podemos tener más pastores y maestros, porque dice el 11, él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Edoken cubre lo que se le conoce como los cinco oficios o ministerios, porque fíjense que office en inglés, por eso cosa que en inglés office suena con más autoridad que ministerio. Y Ruthven dice de que nosotros tenemos que llamarle mejor ministerios, no offices. En cambio, en español no suena tan así, ¿verdad? Pero en inglés es una bastante diferencia decir office y ministry, o oficio y ministerio. Entonces, Dios dio los 5 ministerios, pero los dio para nunca más darlos. Entonces, ¿por qué después habla de los pastores? ¿Por qué tenemos pastores entonces nosotros ahora? O maestros, o evangelistas. También los dio en el mismo saco, en la misma cosa. Entonces, no podemos decir que eso ya no va. Otro es Efesios, otro texto, Efesios 1, 13 y 14. Efesios hay bastantes, no los agarré todos porque no más tiempo iba a tomar. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para el avance de su gloria. La dura y sello del Espíritu Santo son con miras escatológicas. Una vez más, porque dice, el 13 dice, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con mira a la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria. Algo que todo creyente tiene, y esa promesa viene con los dones mencionados anteriormente. Porque miren lo que dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Y qué es la herencia? Es el arabón, que no me acuerdo si es así. El arabón, no me acuerdo si la tengo que escribir así. El arabón, la promesa, y que se pone arabón, ¿va? Como telos es telos, ¿ve? Ahorita, arabón. Esta es la promesa. Eso es lo que nos han dado nosotros. Todos los dones son escatológicos. Todos los dones, todo lo que se fijan, todo lo que tiene que ver con dones tiene un, ¿cómo se llama? Tiene un gusto escatológico. Efesios, también está el otro Efesios 1, 18 al 19. Y estos son versículos que quizás ustedes nunca se han puesto a pensar, por eso que los que dice, oigan que está Pablo orando aquí. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él ora? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Del 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Don de sabiduría y revelación. Piense de que a mí me llama la atención de que él no les dice, miren, léase el Antiguo Testamento o la Biblia, porque es lo único que tenían. No,
sino que él pide que les den de espíritu, de sabiduría, un don de sabiduría. El Padre Gloria os dé espíritu de sabiduría y espíritu. Y todo este lenguaje de espíritu de sabiduría viene relacionado con el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿se puede orar esto ahora? ¿Puede un cesacionista orar para que la iglesia en X lugar, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de... No puede, porque él dice de que ya está todo escrito, que ya no hay más, entonces ya no pueden orar por espíritu de sabiduría o revelación. Y lo interesante es esto, de que ¿se acuerdan cuando dije de que Calvino creía de que había ¿cómo se dice esto? De que los dones podían rehacer, pero tenía que ser parte del ministerio de la iglesia. Por ejemplo, él creía en el don de profecía, pero sí va a ser la predicación. Entonces, este don de revelación ¿cómo se llama? Se transformaba también, se transforma en el don de estudio o de leer o algo así. Ellos lo cambian todo, porque ya la revelación ya no hay, entonces que esto se tiene que cambiar a estudiar. Y ahí es donde, pero lo que quería decir esto, ahorita no. Calvino creía en algo que él aplicaba a su vida, en la iluminación del Espíritu Santo. Y eso lo creen muchos calvinistas aún, iluminación del Espíritu Santo, pero ellos no se lo quieren otorgar a los pentecostales. Los pentecostales no pueden tener iluminación del Espíritu Santo, pero ellos sí. O Calvino sí la tuvo. Y se fijan cuando dicen que no hay profetas ahora, y yo por molestar he puesto memes también en mi Facebook, y usted puede buscarlos también en el internet, donde uno pone Calvino profeta, o Melanchthon profeta, o Teodor Beza profeta. Pero ellos dicen que no hay profetas, pero sus seguidores le llaman profetas a estos personajes. Así que, entonces, ¿en qué quedamos? Pues, una vez más, se hace algo muy subjetivo, muy extremadamente subjetivo. Ok, vamos a ver esto por aquí. Otro texto, Efesios, por eso le digo, Efesios es una mina de textos. Entonces, Efesios 6, 10, 20. Los accionistas no creen que hay una guerra espiritual hoy, cuando el diablo dejó de trabajar o estar atado por el amilenialismo, digo. John MacArthur cree que ahora no se necesita pelear contra el diablo, no se necesita tener liberación, porque para él no hay posesión demoníaca el día de hoy. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el dunamis de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo. Ese es otro tema que también he hablado en mi blog, he hablado en mi canal de YouTube, así que y explico todo eso, lo que es eso, de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiéndolo hecho todo esto, estar firmes. Y bueno, y ahí empieza a hablar lo demás. Entonces, si hay un mundo espiritual para el calvinista, ¿sí o no? ¿Sí o no? Parece que no. Por eso Michael Heiser, aquellos que conocen a Michael Heiser, él ha sido como una bomba entre los calvinistas y entre los reformados más que todo, porque Michael Heiser ha traído de vuelta el mundo sobrenatural a relucir, y ya no es como lo que estaba haciendo con ¿cómo se llama? No como otros. Y dicho sea de paso, por eso digo, depende de donde usted quiera estudiar o cosas así. Yo soy bautista. Un bautista del sur que estudiaba Michael Heiser fue al seminario bautista del sur, que ellos tienen un college, ellos tienen donde hacen la licenciatura, porque en Estados Unidos el college y el seminario son dos cosas diferentes. El college usted puede hacer licenciaturas, y él hizo su licenciatura en Biblia, y citó a Michael Heiser y le tomaron una nota menos. ¿Por qué? Porque Michael Heiser dice muchas cosas que reformados no la toleran. Y bueno, en fin, cada quien hace lo que quiere en su seminario, pero yo recomiendo Michael Heiser, lo están traduciendo al español, así que yo lo recomiendo mucho. Ok, Filipenses, vamos a poner aquí y lo vamos a leer. Filipenses 1, de ahí 1, del 9 al 10. ¿Qué dice Filipenses 1, del 9 al 10? Dice, y esto pido, este es Pablo, en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros y irreprensibles para el día del Señor. Y en todo discernimiento, una vez más, otro don, el don de discernimiento. ¿Ese don está vigente, sí o no? Miren, ha pasado un gran escándalo ahorita en el mundo
de MacArthur, Justin Peters y toda esta gente que han hecho una industria en contra del Espíritu Santo, porque niegan todo lo que el Señor hace. Uno de sus grandes luminares, J.D. Hall, cayó porque ese hombre hace años provocó la muerte de un muchacho de 15 años que estaba atacando tanto al papá de este muchacho, J.D. Hall, que el muchacho se quitó la vida, pero nadie dijo nada. Pero ahora, y aún Paul Washer tiene fotos con J.D. Hall, yo las he puesto en Facebook, que está así con la gran... con el gran fusil, con la metralleta. Buddy Buckham también tiene una gran cosa así. Entonces, no hay discernimiento ahí, no hay discernimiento de este hombre. Entonces, ha pasado y ahora dicen, no se alegren porque cayó J.D. Hall. Claro, J.D. Hall decía las cosas peores de la gente, hasta lo llevaron a corte y perdió porque él dijo mentiras de otra persona ahí en Montana, ahí en Sydney, Montana, ahí en su pueblo. Lo quitaron de pastor, lo excomulgaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el problema. Este es el problema de que puede alguien orar, un sensacionista puede orar oro para que el Señor te dé el don de discernimiento. Pero los dones ya no están. Los dones ya no están vigentes. Y esto va conforme a lo que le encontramos a 1 Corintios 12:31. ¿Qué dice 1 Corintios 12:31? Miren si recuerdan lo que dice ahorita en Filipenses, y miren lo que dice en Corintios 12:31. Dice, mas desead ardientemente los mejores dones. Siempre hay mejores dones. ¿Y cuál es el don de profecía? Es mejor. Porque el don de profecía, le da edificación a la demás gente y no solamente a uno. Ahora, Colosenses 1:9-11. Aquí hay otro problema porque es otra oración y este problema se meten, pueden orar estas cosas los secesionistas. Ese es el problema. Eso es lo que uno le tiene que preguntar a ellos, porque uno tiene que también ser puntual. Por esta razón, también nosotros todo el día, desde el día que supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y rogar que sean llenos de conocimiento, de su voluntad, sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sabiduría, comprensión espiritual. Pero si todo ya está hecho, ya todo está en la palabra, ¿dónde encontramos conocimiento, todo poder? ¿Se puede orar esto hoy? Y dice, para que andéis con el digno del Señor, ganándole en todo, dando fuera, ¿dónde está? Lleno del conocimiento. Dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que sea llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría y comprensión espiritual. Y en el 11 dice, fortalecidos con todo poder, dunamis, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Está orando por poder espiritual. Pero si eso ya se acabó, ¿puede el pastor secesionista orar por eso el día de hoy? Claro que no. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Capítulo 1, versículos 5 al 8. Hablando de las oraciones. Para nuestro evangelio, nuestro evangelio no vino a nosotros solamente. Bueno, aquí lo voy a poner. 1 Tesalonicenses 5. 1:5 al 8. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre nosotros por a vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido las palabras en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todas partes de vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pero oigan, miren lo que dice el 5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, solamente en logos o en logoi, por decirlo, ¿cómo se llama? En plural. Usted solamente predica la palabra, hermano. No, Pablo no creía en eso. Pablo dice, vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Dunamis, de vuelta, en poder. Dunamis, en poder. ¿Y qué es el poder? En el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los poderes del Espíritu Santo? Los dones que hacen poder, que se muestran. Entonces, esto pasa en las iglesias. Ellos pueden predicar o pueden decir cosas, sí, porque la palabra es la palabra, pero también Pablo dice que vino con poder. Por eso, y lo que alguien dijo ahí de Marcos 16, hay que predicar y estas señales los seguirán. Las dos cosas van, la logoi, estas señales, semaya en griego, estas señales en mi nombre hablarán en lenguas, sacarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas, agarrarán las culebras y no le harán nada, y
todo lo que dice, logo y dunamis, también va mano a mano. Cuando esto ya no va mano a mano, hay como algo anda mal. No estoy diciendo que se fue a lo malo o a la herejía, pero sí hay algo deficiente, algo deficiente. Bueno, Primera Tesalonicenses, de vuelta, Primera Tesalonicenses 5, del 11 al 23, y eso no lo voy a leer porque es algo largo, pero el 19 al 20 dice esto, pero 19 al 20 es lo importante, porque le estoy dando el contexto, pero lo que quiero hablar es esto. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. Cuando la gente habla de retener lo bueno, habla de las enseñanzas, ¿verdad? Habla que yo retengo lo bueno, MacArthur. No, el contexto no está hablando de eso. El contexto inmediato está hablando de vuelta lo leo, no apaguéis el espíritu, el 19. No menosprecéis las profecías, 21. Antes bien, examinarlo todo. ¿Qué? Todas las profecías. Todo cuidadosamente, retener lo bueno. Lo bueno es la profecía. Que sí que profecía que puede venir con algo malo. Según Pablo, eso es lo que está diciendo Pablo. Porque ese libro que yo dije, los profetas falibles, sí, pueden tener algo malo porque es el bad call del judaísmo. Es el bad call. No es profecía escritural, es la hija del sonido. No es la escritura, sino que es algo que podemos juzgar. Podemos retener lo bueno y después lo otro no. Jamás se nos dice eso de la palabra de la escritura. Nunca nos dicen eso, pero sí nos dicen las profecías, como también nos acordamos lo que dice también ¿cómo se llama? En 1 Corintios capítulo 12. Capítulo 14, que 2 o 3 profetas a lo más y los demás buscar la profecía. ¿Cuándo se nos llama a nosotros a buscar la palabra? Y por eso les digo que ¿cómo se llama? Que los secesionistas están tratando de hacer la profecía según 1 Corintios 14:3, la quieren hacer escritura. ¿Y quién ha dicho jamás eso? Nunca nadie ha dicho eso. La profecía de 1 Corintios 14:3, si no me estoy equivocando, no, le está diciendo otra cosa. ¿Cuándo dijo, a dónde están esas profecías escritas? Sí, exacto. Esa profecía no está. Esa es otra profecía. Es el que yo le digo bad call, y también el Gruden dice eso. Y otros también. Aún, ¿cómo se llama? También James Dunn dice lo mismo. También, y otros dicen lo mismo. Así que eso es lo que pasa. Ellos tenían, es como apóstol. Esta es otra cosa. Apóstol, hay 3 clases de apóstoles en la Biblia, al menos. Está el apostolado de Jesús, porque Jesús es el primer apóstol. Los apóstoles del Cordero. Bueno, hay 4. Entonces, el apóstol de, ¿cómo se llama? El estilo Pablo, que dice que él es especial. Y también los apóstoles que hablan en segunda de Corintios capítulo 8 versículo 23, que ustedes son los mensajeros de las iglesias, le dice ahí a Pablo, si no me equivoco, a Tito, y esos son otra clase de apóstoles, así que son 4. Entonces tenemos que ver cómo se ocupa esta palabra dentro de su contexto, cómo la está ocupando Pablo, ¿verdad? ¿Cómo lo están ocupando los escritores bíblicos? ¿Cuál es la diferencia entre los calvinistas y los reformados? Las preguntas las voy a dejar, dejen ahí, porque aquí ¿cómo se llama? Aquí ya dijeron algo aquí. De aquí en adelante, yo sé que ahí están, y sigan preguntando si quieren. Ya vamos a terminar, ya voy por la mitad del papel. Ok. Primera Tesalonicenses 5, 11, 23. Ahora vamos a Segunda Tesalonicenses. Ya ven, todas estas cosas, cuando yo he visto a gente hablar 11, 12, yo he oído a gente hablar acerca de estos temas, nunca mencionan todas estas cosas que estoy mencionando, y por eso es que lo estoy tratando de decir a ustedes. 1, 11, 12 dice, con este fin también nosotros oramos. Una vez más, las oraciones de Pablo. Todas estas oraciones no las puede hacer un cesacionista. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamado y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Con poder. Una vez más, ¿cómo va? Dice, y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. No solamente el discipulado con la mente, sino que con poder. Primera de Pedro 4, 7 al 11. Primera de Pedro 4, 7 al 11. Una vez más, este es el contexto, pero el versículo 10 es el que me interesa a mí. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo. ¿Se puede decir esto en una iglesia cesacionista? En el versículo dice, según cada uno ha recibido un don especial. ¿Qué don ha recibido? Yo soy el don de servir, el don de dirigir el culto,
el don de barrer, porque sí, miren, hermanos, ese es el don de servir es importantísimo en nuestras iglesias, pero los mejores dones es el don de profecía, cosa que no lo tenemos ahora, o muchas veces no lo tenemos. El don de sanidad, en fin, bueno, a mí también ese dice que, ¿cómo se llama? De que, después vamos a hablar de eso, si alguien me puede recordar quizás en las preguntas, cuando Jesús le dijeron, haz los mismos milagros que hiciste aquí, en tu pueblo, hazlos en otro lado. Lo mismo que dicen los cesacionistas, que dicen, bueno, si hay uno que, ¿cómo se llama? De que es, que tiene el don de sanidad, que vaya a los hospitales y los vacíe. A Jesús sanó todos en su tiempo. Y la respuesta de Jesús me gustó, cuando dice, hubo muchas viudas, pero solo a una fue Eliseo. Y hubo muchos con lepra, pero solo a Naamán lo sanaron. La misma objeción que le han puesto, y si alguien puede poner sus versículos, por favor, en los comentarios, se los voy a agradecer mucho, lo que acabo de decir, de Naamán y toda esa respuesta de Jesús. Y porque los cesacionistas, ellos dicen que son fieles a la Escritura, pero prácticamente están repitiendo el argumento fariseo y saduceo de su tiempo. Es tremendo lo que están haciendo ellos. Yo no sé cómo se dan cuenta de lo que están haciendo. Primera de Juan 2, 26 al 28. Lo que les dije acerca de Isaías. Dice, según cada uno, estoy ¿cuál estoy? Sí, en Juan. La unción nos guía y no será engañado, no solo la Biblia. Juan es tremendo. Juan y Pedro, ¿se acuerdan que Pedro también dice que la palabra profética? Pero Juan dice que la unción nos guiará a no ser engañados, o sea, la unción, no solo la Biblia. Y se recuerdan que ya en la historia de la iglesia, en los años 300, alguien objetó que en Juan 14:26, eso solamente se dice a los discípulos, a los apóstoles. Juan 14:26, Juan 15:26 y Juan 16:13. Una vez más, Juan 14:26, estoy hablando del Evangelio, 15:26 y 16:13. Ahí se dice, el Señor le está diciendo a los apóstoles que el Espíritu los va a guiar a toda verdad. Pero viene Juan ya en su carta universal, en las cartas católicas ya, él se lo aplica eso a todos los creyentes. O sea que, como los asociacionistas alegan al referirse a los pasajes en el Evangelio de Juan, que pongo. Judas, ya ven, así como fuimos por la historia, aquí vamos por la Biblia. Judas 1, 18 al 21, orando en el Espíritu. Y esto es importante, de Judas 18, vamos a ir a Judas 18, dice, ¿quiénes os dicen? En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. ¿A dónde les cena todo esto a ustedes? Vámonos a 1 Corintios. Parece que sabes de la Biblia, mi hermano. 1 Corintios, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 14 y 15. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Una vez más, 14. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora en el espíritu. Judas está hablando de eso. No tiene, pero las lenguas solo se menciona en un, ¿cómo se llama? Solo en Corintios. En Judas también se hace referencia, solo que no se tiene que decir lenguas. Orar en el espíritu. Y esto para mí fue una gran cosa también. No crean que yo todo me lo sabía. Ok, Apocalipsis 19:10. Y con esto terminamos lo bíblico. Y después entramos ya a la Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 dice así. Entonces, caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Esto viene de Números 11:9, donde si ustedes se recuerdan, ¿qué es lo que pasó en Números 11:9? Moisés quería, cuando el rocío, no, aquí estoy equivocado yo. 11:29, ok, 11:29 dice así. Pero Moisés le dijo, bueno, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, dijo Moisés, dice, aquí está, dice, entonces el Señor, del 25, dice, entonces 25, entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero los hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y otro se llamaba Medad. Y el espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda.
y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés y desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y eso lo vemos después en Jeremías y en Ezequiel. Esa es la promesa, mis hermanos. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Lo que Moisés quería que todo el pueblo profetizara, eso pasó. Orando por el Espíritu, en Isaías 51, 59, 21. Y esto lo mencionaba antes. Joel 2, 28, 30 y 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, versículo 5 y versículo 39. Una vez más, Números 11, 29 se cumple y de vuelta viene la promesa en Isaías 59, 21. Y después vemos la promesa en Joel 2, 28, 30 y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, versículo 5, versículo 39. Ok. Y aquí termina el survey bíblico. Y ahora vemos la conclusión ya de todo esto. Vamos a concluir ya. El cesacionismo va en contra de lo que Pablo le dice a los Gálatas, que comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Eso lo vemos en Gálatas 3:3. La promesa es el derramamiento del Espíritu Santo a todos, según Isaías 59, 21, Joel 2, 28, 30. Romanos 11, 29 habla de los llamados y dones en el contexto del nuevo pacto. De eso está hablando, de los dones. Y esto es otra cosa, de que el don de salvación y todo el llamado, todos son dones. 1 Corintios 12, 21 dice, no tengo necesidad de ti. Que nadie en el cuerpo no le puede decir uno al otro, no tengo necesidad de ti. El cesacionismo dice que puede vivir sin los dones. Así que hacen lo que Pablo y la Biblia dicen no hacer. Ellos dicen de que no necesitamos los dones hoy, pero Pablo, el argumento en el capítulo 12 es de que se necesitan los dones unos a los otros, pero no dice, bueno, pero hay unos dones que van a caudicar y otros dones que son naturales y que van a seguir. No dice eso, sino que todos los dones son para la edificación de la iglesia. Jeremías 32:20. El cesacionismo dice que los milagros toman lugar en tiempos y ocasiones específicas, pero Jeremías difiere con ese dogma cesacionista. Y quisiera leerlo porque esto no lo hemos leído en Jeremías 32:20, porque ellos el argumento es de que los milagros pasaron en cierto lugar, en cierta ocasión, para enseñar cierta cosa. Pero miren lo que dice, tú realizaste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día. O sea que no paró los milagros dentro de Israel, que no están en la Biblia, es otra cosa. Pero Jeremías nos da una pauta para decir que sí estaban pasando. Pero no solamente en Israel, y en Israel y entre las naciones, dicen unas versiones, y entre los hombres, y te has hecho un nombre como se ve hoy. O sea, y aquí, o sea que hizo en Egipto, pero hasta el día de Jeremías estaba haciendo milagros a un Dios, y en Israel y entre las naciones, o entre los hombres, como dice la Biblia de las Américas. Quiero ver cómo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, como en todo el mundo. Dice porque el hebreo dice así, como en todo el mundo. Depende de cómo se traduce en la Biblia, ¿verdad? En todo el mundo. O sea que, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué estaba enseñando el Señor en los milagros que estaban en todo el mundo? ¿Qué hace en todo el mundo? ¿Qué enseña ahí? ¿Qué doctrina se tiene que avalar? ¿A quién tiene que el Señor acreditar cuando hacen ese milagro? ¿Verdad? Eso no lo dice. Eso no lo pueden, ni yo lo puedo contestar, mucho menos los secesionistas. El más grande de los profetas, Juan, no hizo ningún milagro, así que su palabra y su mensaje no se pueden atestiguar en el esquema cesacionista. Juan 10:41, y eso lo dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Juan 10:41 dice esto. Y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. O sea que ahí se puede ser más biblicista, de que solo la palabra tiene se necesita para que la gente crea, igual como también pasó con Lázaro y el rico. Pero lo interesante es esto, de que el cesacionismo dice de que siempre tienen que ir avalados los profetas con un milagro, pero Juan el Bautista no hizo ninguno. Números 11, 26, 29, el deseo de Moisés se hizo realidad en Joel 2:28, y fue profeta en Joel 2:28 y 30 al 39. Hechos 2, 17, el 18, versículo 21 al 39. Una vez más, Números 11, 26 al 29, el deseo de Moisés, que ya lo hemos hablado, se hizo realidad y fue prometido también en Joel 2, 28 y 29, y en Hechos 2, versículos 17 y 18, versículo 21 y versículo 39. Estos dones ya estaban limitados a los apóstoles, estos dones no estaban limitados a los apóstoles, según Marcos 9:38, y esto es lo tremendo, porque esa es otra cosa que dicen los secesionistas, que estos dones solamente el don de echar demonios
solamente lo tenían los apóstoles, y nosotros, y eso es lo que dice John MacArthur, que el día de hoy ya no lo tenemos ese don. Solo los apóstoles lo tenían. Bueno, como sabemos que él no escribe sus libros, así que John MacArthur no sabe mucho. Juan les dijo: maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Ah, ¿y este? ¿Y este dónde salió? Pero eso dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está en contra de nosotros, pues nosotros está. Ahí se va abajo ese argumento secesionista. Y una vez más, esto lo encontramos en Lucas 9, 49 y 50, que dice de la siguiente manera. Y respondió Juan, dijo: maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. ¿A quién le suena esto? Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está con el que no está contra vosotros está con vosotros. Y finalmente, los judíos en su cesacionismo, Cristo les dijo que ni sabían las escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22, y solo voy a meter en Mateo porque tiene en Marcos su 22, 20, bueno, vamos a leer los dos porque 22, versículo 29, dice: pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Una vez más, escrituras, grafe y dunamis. Y grafe, escribe así, grafe, sí, grafe. No, bueno, no. Quizás Fernando se acuerda cómo escribir esto. Ah, sí, pues, grafei o escritura y el poder de Dios, porque ignorar las escrituras y el poder de Dios, lo mismo dicen los apóstoles, así que no me vengo con cuento. Y de ahí viene en Marcos, eso se encuentra en Marcos 12:24 también. Y lo mismo dice Jesús, solo para terminar esto y para que ustedes vean que 12:24 dice: Jesús les dijo: no es esta la razón por la que estáis equivocados, porque no entendéis las escrituras ni el poder de Dios. Esto en el nuevo pacto van juntos. Los cesacionistas dicen que esto desapareció y solo nos quedamos con esto. Ellos no entienden las escrituras porque no entienden el poder de Dios. Bueno, mis hermanos, entremos a preguntas y respuestas si así lo desean. Voy a bajar la cámara, eso sí. Vamos a ver si me voy a ver yo ahí. Sí, me voy a... Ok. Voy a ver las preguntas. Una pregunta: ¿cómo podemos responder a los que dicen que Marcos 16, 9, 20 es una nota adicional al Evangelio de Marcos? Bueno, eso salió cuando empezó la alta crítica en el siglo XIX, y sí, el vocabulario cambia, y también cambia no en los manuscritos más antiguos no existe. Ahora, existen algunos eruditos que quieren restablecer esa forma de pensar, y por lo visto están teniendo algún impacto. Mark Goodacre, esto es inglés que estoy hablando. Mark Goodacre es uno de ellos. Lo tremendo es esto también, de que mucha gente, digamos, como John MacArthur, ese es su argumento, de que no es marquiano los versículos del 9 al 20. Ok. Pero también hay un argumento en las cartas paulinas, que 6 de las cartas paulinas no son de Pablo: Efesios, Colosenses, 2 Tesalonicenses, y las 3 pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito. ¿Por qué? Porque el vocabulario ahí también cambia, porque el estilo de Pablo ahí cambia, y por lo tanto James Dunn, por ejemplo, en su excelentísima teología del Pablo, él solo habla de 7 cartas. Él no toca las otras cartas. Él no toca las otras cartas que están ¿cómo se llama? Disputadas de Pablo. Así que este argumento se puede aplicar a eso también. Pero eso MacArthur nunca lo va a decir porque no le conviene. Entonces yo prefiero, mi posición es esta: sí, no está en los manuscritos más antiguos, sí, no, es muy diferente el vocabulario, igual lo que pasa en el caso de la mujer que es encontrada en adulterio en Juan 8, también ese también no está en los manuscritos más antiguos, pero es la tradición de la iglesia, y aquí está la cosa: es la tradición de la iglesia, y se vio confirmado lo que estaba al menos en Marcos 16, 9 al 20, se vio confirmado en el libro de los Hechos. Entonces la iglesia no tuvo ni un problema de quitarlo, cuando ya los manuscritos del 150 para arriba o 200 para arriba ya están ahí. Yo ahorita no me recuerdo cuál es el manuscrito más antiguo de ese pasaje, pero ¿cómo se llama? Pero se ven hechos. Entonces mi argumento es este: ok, no crees que esto es parte de la Biblia, entonces saquemos también las 6 cartas disputadas de Pablo, porque el mismo método de disputar esas cartas es el mismo método que se ocupa para con respecto a Marcos 16. Dice: aunque los secesionistas exigen que los continuistas vayan a los hospitales a sanar a todos los enfermos para que ellos puedan ser convencidos y creer en los dones, hacen lo mismo que hicieron en una ciudad de Jesús, que él no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad. Sí,
Eso lo dije. Pastor Jorge Valles dijo un golpe a los calvinistas, no sé qué fue eso. Por eso que a mí me gusta ir más que todo contestando. ¿Cuál es la diferencia entre los calvinistas y los reformados? Depende a quién le preguntes. Para los luteranos, un reformado es un arminiano y un calvinista. Simplemente ellos dicen que el calvinista es el que cree que la salvación no se pierde, y mientras que el reformado dice que sí. El arminiano dice que sí. Porque los arminianos salieron de la iglesia reformada en Holanda. No se separaron nunca de los remonstrantes, nunca se separaron de la iglesia. Los echaron, que es otra cosa, después de Dordrecht, los echaron y volvieron 20 años después con todos los derechos de ciudadano a esa ciudad y a Holanda. También ese Dort también fue una cosa política, esa es otra cosa, otro punto de vista, ese es otro tema de hablar, pero fue una totalmente cosa política, mataron gente. Los pusieron a muerte porque muchos querían, los calvinistas querían independizarse de España, porque Holanda era parte de España en esos tiempos y querían tener más negocios, mientras que los arminianos o los que estaban en el campo arminiano, ellos querían quedarse con España. Entonces, de una vez más, entra la política en esto. Así que depende de eso. Lucas 4:27, ¿qué dice Lucas 4:27? Quiero ver, aquí el hermano nos está dando, yo creo que es el pasaje ese que pedí, de Lucas 4:27, que dice, vamos a ver, dice, aquí está ya. Entonces les dijo, dice aquí está, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido, cuando él dijo eso en la sinagoga. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces les dijo, sin duda me excitaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, cuando hubo una gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, ni israelita era. Oigan, ¿cómo? Y todos de la ciudad se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Claro, porque la viuda no era, y sin embargo, ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón, una extranjera. Y después Naamán, un extranjero. Y todas las ciudades se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se fue. Imagínense cómo se enojaron. Imagínense cómo se enojaron porque no, Dios no sana como Él quiere. Porque yo les digo a esta gente, ¿qué pasa si Dios no quiere, si Dios sana a unos, si Dios sana a otros? Ahí bien dice, Dios sana que quiere, no lo que los cesacionistas quieren para convencer. Y miren cómo salieron. Y aquí está, hay muchos leprosos, sí, había ser, gracias por eso. Y no hizo más milagros a causa de la incredulidad de ellos, dice en Mateo 13:18. Amén. ¿Qué sucedieron con los dones carismas en el catolicismo romano y ortodoxo? Se institucionalizó y esto impactó ciertas corrientes del protestantismo. En el protestantismo, acuérdense que en el 1051 fue el gran cisma. Yo le llamo a la reforma protestante el segundo gran cisma occidental, porque no fue en el oriente. ¿Qué sucedieron con los dones? El catolicismo romano siguió creyendo en los dones, pero eran para los santos y aún hacen, y ahora eso es lo que los católicos han llegado más allá, que no solamente son los dones hechos en vida, sino también hechos en muerte. Por ejemplo, a Monseñor Romero, algo así, a él lo han canonizado o lo van a canonizar, no me acuerdo si lo canonizaron ya, parece que sí, sí, la canonizaron ya, y lo que pasó fue de que él supuestamente hizo milagros después de muerto, ultratumba, hay cosas que se han ido a otro lado. Entonces ellos creen en los milagros, pero cómo ellos creen en los milagros bien raro. Lo mismo creían en gente como Rasputín, si ustedes recuerdan, de Rusia, y personas así, los creían que ellos podían hacer milagros también. Así que sí, el protestantismo, el efecto que tuvo en el protestantismo fue, al menos el protestantismo antes del protestantismo magisterial, que expliqué eso, que son los que el magisterio les ayudó para ganar esa, porque antes era el magisterio era el que decía cuánto uno tenía que ir a la iglesia y todo eso, y también tengo videos acerca de eso, de cómo en Ginebra, cómo el magistrado forzaba a la gente a ir al culto. No era que bueno, no quiero ir a la iglesia, o forzaba cuántos botones la gente podía tener en su camisa, bajo Calvino, o también cuántas golosinas usted podía tener en su casa, o cosas así. Cuando la gente dice que quieren regresar a Ginebra, o cuando John Knox dijo que Ginebra era la escuela
la escuela, la mejor escuela después de los apóstoles. Es propaganda, mis hermanos. Ahí era, los ayatolas de ahí se inspiraron de Calvino y cómo él llevaba Ginebra, cómo ellos podían llevar Irán. De ahí se inspiraron, ellos lo han dicho. Entonces, no, uno que es occidental, yo no creo que nosotros aguantaríamos ir a Ginebra a que vieran cuántos pares de zapatos, mis hermanas. Ustedes saben que yo tengo 3 hijas y mi esposa. A ustedes les gustan los pares de zapatos. Ustedes no pueden tener un broche de oro, un broche que se vea muy, muy bonito para su pelo, porque se lo quitan decomisado. Me acuerdo a Hugo Chávez, ¿cómo dice? Es exapropiado, les quitaban las cosas. Entonces, no creo que ustedes quieran vivir así. Y también regulaban también cómo tenían relaciones sexuales la gente. Así que, bueno, ese es otro tema, pero esos son los magisteriales. Los radicales no, los radicales siempre creyeron que había el movimiento del Espíritu Santo, pero se nos dijo que éramos raros o raros en el sentido de heterodoxos. Podemos afirmar que las manifestaciones de los dones de los pentecostales unicitarios sí son manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo va a llevar, y esa es la pregunta del ¿cómo se llama? Del millón. ¿Puede alguien que tiene manifestaciones blasfemar contra el Espíritu Santo o blasfemar contra Jesús? Ellos dicen que el Padre y el Hijo son lo mismo. Jesús dijo que el Padre y Él son uno, pero que cada quien, aún en la Biblia dice que cada quien se va a sentar en el trono. No hay 2 tronos, solo hay un trono y el Hijo está sentado a la par. Yo no creo que los dones de los unitarios sean dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo entonces estaría aprobando el mal concepto de Jesús. Si el Espíritu Santo les estuviera hablando, como vimos en la Biblia, Él les llevaría a toda verdad, y los unitarios no son llevados a toda verdad. Recordemos que los unitarios siempre han existido. Ese es otro video que he hecho, las herejías en la iglesia primitiva. Los sabelianos han existido, los modalistas, los monarquistas, han existido todos, y esta la última versión que tenemos es los unitarios que han salido del pentecostalismo. Esta es la última versión que hemos tenido. Existían antes algunos unitaristas aún en Estados Unidos. Uno de los presidentes fue unitario, pero eran más que todo los de ahora se llaman unicitarios porque no quieren vincularse con esos personajes, pero son unitarios igual. A mí me cae mal el término unicitario. Yo no encuentro la razón por la cual yo sé la razón por la cual ellos se dicen que son unicitarios, pero ellos son unitarios, ellos o modalistas o sabelianos, hay que decirle por los nombres que se han conocido ellos históricamente, y no el cristianismo siempre lo ha rechazado como herejes a ellos. Muchos dicen que los pentes ponemos la experiencia por encima de la Biblia. Hay un video también donde yo explico el cuadrilátero de Wesley, que le voy a decir a alguien que ponía la experiencia sobre la Biblia. Se lo voy a leer. Está en Hechos. Y si alguien se puede acordar antes que yo, dice en medio de el Espíritu de la dice 4:9. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera de qué manera ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros y los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él no está citando Biblia ahí. Él está hablando lo que él ha experimentado. Y por último, dice aquí en el 19, más respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Dónde está citando Biblia él ahí? Ahí no está citando Joel 2:28 o Isaías. Él está diciendo la experiencia que nosotros hemos tenido, pero después dice en su carta, en el monte, que nosotros vimos en el monte. Ellos están una y otra vez citando experiencias, así como los cesacionistas citan en las experiencias o las no experiencias de Warfield, de Calvino, de Tomás Aquino, de Cipriano y de muchos, de Crisóstomo, mejor dicho, y de muchos otros personajes que mencioné. Entonces, una cosa es de que ellos no han experimentado nada, y otra cosa es que nosotros sí hemos experimentado algo que va conforme a la Biblia, y no hay ninguna oposición. Eso es como alguien puso ahí, eso es sugestionarnos a nosotros, a los que creemos, a los cristianos, a los que creemos que el Espíritu Santo aún está vivo, aún está haciendo. Eso es una sugestión bien
sutil que tratan de hacer estos personajes. Y yo creo que lo que nosotros necesitamos es tener más agallas para responderles. ¿Va? Es una secta de los unitarios o unitarios, como quieren llamarlo, aquí los conocemos como los solo Jesús también, sí, los Only Jesus. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien la quiere hacer hablando, yo se la respondo. Aquí tengo unos 15 minutos más si quieren preguntar o opinar o ya se quieren dormir. Aquí en Australia son las 2:40 de la tarde, así que ¿alguien más quiere opinar o preguntar o estamos ya bien? Ellos que nos creen en la manifestación del Espíritu Santo pierden su salvación. No creo, pero lo que sí, para mí, están enfermos. Y yo creo que así hay que ver el cesacionismo. El cesacionismo es una manifestación cristiana enfermiza que se rehúsa a, como hemos visto, se rehúsa a agarrar la Biblia en serio. Ellos nos critican a nosotros que creemos que los dones están vigentes el día de hoy en poner nuestras experiencias arriba de la Biblia, y ellos están trabajando con un canon dentro del canon. Porque como hemos dicho, ellos no pueden orar ciertas oraciones de la Biblia nueva testamentarias porque, ¿cómo se llama? Porque ellos no creen en eso, no creen que hay más poder de Dios y su palabra. Y Jesús mismo dijo también, poder de Dios y su palabra. Entonces, ellos no creen en eso. Entonces, son un cristianismo defectuoso. Eso es una expresión del cristianismo que es defectuoso. No todos los cristianos somos perfectos, todos los cristianos fallamos en algo. Todas las denominaciones tenemos un punto. Los bautistas en el bautismo, ¿verdad? Nosotros nos gusta bautizar a gente, cosa que en mi iglesia casi no se da. Los pentecostales se le he conocido hasta hace poco como los que hablan en lenguas, pero Ed Setzer, uno de los más grandes que agarra datos y todo acerca del cristianismo allá en Estados Unidos, Ed Setzer, él ha documentado, y en mi antiguo blog lo puse, que ahora dentro del pentecostalismo no es el hablar en lenguas lo que es lo más visto como la evidencia de ser pentecostal, sino la alabanza, Hillsong. Entonces, la mayoría de pentecostales hoy en día no hablan en lenguas. Yo tengo mis hermanas que han ido a iglesias pentecostales que no hablan en lenguas. Mis sobrinos no hablan en lenguas. Yo, que soy bautista, que estuve en una iglesia reformada, hablé en lenguas y hablo en lenguas cuando lloro, a veces, no siempre, pero ellos no. Ellos que mis hermanas nacieron, son mis hermanas, o sea, mi papá, ellos crecieron con mi papá, yo crecí con mi mamá. Ellos crecieron en la iglesia Lima, allá en El Salvador. Después aquí vinieron en la iglesia Lim también, aquí, que la iglesia Linda allá en El Salvador, que hay una sucursal. Después ellos fueron a Hillsong y aún así no hablaban lenguas. Aquí, bueno, eso, aguantando el sueño, pero interesante enseña el hermano, dice. El hablar en lengua, ¿cómo lo ve usted? ¿Como un don del Espíritu Santo? Sí, es un don del Espíritu Santo. O como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Ok, de que es evidencia, eso ya viene con el pentecostalismo. Pero que es un don, es un don. Cuando se dice que es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, eso ya es una interpretación teológica del pentecostalismo del siglo XX. En ciertos casos sí, Pablo no habla de eso. En ciertos casos vemos que, ¿cómo se llama? De que hay una evidencia. Pablo pone énfasis en los frutos del Espíritu, no en las evidencias. Esa es la evidencia primordial para Pablo. Yo no veo de que en el libro de los Hechos Lucas haga tanto énfasis de que esta es la evidencia. Si no hablan en lengua, no son cristianos. No veo eso, pero sí tenemos el caso de Hechos 2, Hechos 10, donde hablan en la casa de Cornelio, hablan en lenguas, pero no hay interpretación, no hay traducción, solo hay en lenguas, y después Hechos 19. Tenemos 3 casos y cada caso es diferente, el primero, de hecho, no es evidencia, simplemente es la llenura del Espíritu Santo. Perdón, debo retirarme, gracias Noemí, no hay problema. O sea, que no es importante hablar en lenguas para tener la evidencia inicial del Espíritu Santo. Yo no sé, yo lo que yo creo que, ¿qué si alguien es ladrón y viene a la iglesia y es sellado con el Espíritu Santo? Efesios 1, capítulo 14 y en adelante, versículo 14 en adelante. Y de repente ya no quiere hacer eso, ya no quiere mentir, ya no quiere hacer tal cosa, ya no quiere adulterar. Le dice a la mujer que tenía antes o al hombre, lo que sea, ya no puedo estar con vos porque yo amo al Señor y tengo que orarme para mi esposa, etcétera, etcétera. Eso no es un fruto del Espíritu, eso no es una evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. O vamos a esperar hasta que las lenguas empieza a hablar lenguas para parecer ahora sí sos bautizado del Espíritu Santo. Yo lo estoy viendo desde un punto de vista pastoral, ¿verdad? Dice además 1 Corintios 13:1 sobre lenguas angelicales. ¿Habrá alguna otra referencia? Una vez más, yo lo he puesto en ulijoel.com, anda, busca ahí, hay un buscador, lenguas angelicales, pone y te va a salir ahí el estudio. Hay reformados que nos atacan con respecto a la literatura lucana, diciendo que es historia y no teológico. El que diga eso, calvinista o reformado, es un ignorante, porque ningún reformado que valga la pena te va a decir semejante estupidez. Y disculpa cuando yo empiezo a hablar de eso, es que de verdad el que diga semejante cosa es un tonto. Lucas está teniendo también una posición teológica cuando él está hablando, cuando él está escribiendo, así que decir eso es una tontería. Aún los libros del Antiguo Testamento que son históricos también tienen una tendencia teológica, todos tienen tendencia teológica.
aún los ateos tienen tendencias teológicas. Así que decir esas cosas son tonterías. Hay reformados que bueno, dice, y desde ahí empiezan a desmerecer la figura del Espíritu Santo y los dones. Bueno, entonces los que están desmereciendo, los que no saben de erudición bíblica son ellos, los que no saben cómo se ha estudiado el libro de Lucas son ellos. Entonces, yo soy medio sangrón, sos ignorante, no toquemos el tema mejor. Yo soy así, no estás ignorando el tema, no sabes lo que estás hablando. Entonces, es muy serio lo que ellos están diciendo y ahí demuestran que no saben. Teología, y no se han leído ningún buen libro de teología o de Lucas. Aquí hay una buena, no sé si ya está traducido al español, una teología del Evangelio de Lucas, algo así, o de la literatura lucana. Eso ya está. Marshall lo escribió. Me acuerdo que Marshall lo escribió, parece que lo tradujeron al español. Es excelente. Y Marshall escribió el mejor comentario de Lucas basado en el texto griego, que es bien aburrido leerlo, le voy a decir. No, porque habla de muchas cosas, pero es el mejor en el texto griego. Entonces, pero el mejor de Lucas parece por Grant Osborne, parece que él lo escribió, o Daniel Bock escribe el mejor ahorita por Lucas. Ese está en inglés, desgraciadamente. Y desde ahí empieza. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Tenemos un poquito tiempo aún. A mí me gustaría oír una pregunta hablada, porque todos están solo viendo. No sé si están asustados por lo que acabo de decir, por las cosas que estoy diciendo o por las que dije acerca de la historia y todo eso. ¿Qué? ¿Teología carismática de Lucas se refiere a esa? No. Ok, haga la pregunta y yo voy a enseñar aquí lo que tengo aquí atrás de... ¿Puedo hablar? Sí. Perdón. Siempre tenemos reserva cuando vemos ciertas manifestaciones. Luke, historia y teología. Okay. Le comentaba, hermano Luis. Ajá. Cuando el pastor o cuando en la iglesia se invita a esos predicadores que son como muy efusivos y para ellos el tumbar gente, el que haya ciertas manifestaciones físicas, para ellos es un ministerio tremendo del Espíritu Santo. Y la iglesia queda como impactada. Oh, no, hombre, qué tremendo poder trae ¿no? Trae una unción. Y uno dice, ay, caray, ¿cómo poderles decir ese asunto? ¿Cómo poderles meter un poquito acerca de más luz? Porque a pesar de que comentan, no, este hombre tumba muchísima gente, no, hombre, hasta vómito hay. Yo siempre, disculpen, yo siempre digo, ¿por qué no sale de diarrea? Porque me acuerdo cuando, ¿se acuerda cuando esta mujer, ¿cómo se llama esta mujer? Que es salvadoreña, que vive en Venezuela, Santa María. Okay. Dina Santa María. Sí, Dina Santa María. Cuando ella andaba con la cosa de la ¿cómo se llama? Del vómito santo. Exacto. Aquellos que se recuerdan, estoy hablando del 2011. Yo hice un video acerca de eso. Que por qué entonces no hay indigestión santa. Si quieren sacar el diablo de uno, por la boca puede salir, pero también por el otro lado puede salir. Entonces, o sea que yo lo llevo, yo te entiendo lo que estás diciendo, cómo uno puede responder. Esta gente tiene poder. Mi pregunta es esta, y Don Carson es bueno en esto. Usualmente cuando hay grandes avivamientos, y que alguien habló de avivamientos, fíjense, 2-3 meses después hay bastantes fornicaciones y adulterios. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, mis hermanos. Nosotros quedamos ¿cómo se dice esto? Susceptibles a sentimientos, porque Dios nos toca y tenemos que cuidarnos. Por eso es que la Biblia dice de que hay que tener dominio propio. Y más que todo, mire todo lo que está pasando en Corinto. Y aquí entramos ya al tema pastoral. Mire lo que está pasando en Corinto. Corinto era la iglesia que tenía más caos carismático, para citar a MacArthur, o al que escribió el libro. Yo creo que fue Bucinitz el que escribió ese libro, Caos Carismático. Y si vemos eso, sí, espérate, entra. Ya, ok. Ya. Y si vemos eso, entonces estamos pendientes de que van a haber esos abusos. Va a haber un lobo que se va a aprovechar de que hemos quedado todos, porque tenemos que abrirnos al Espíritu Santo. Pero la cosa es que abrirnos al Espíritu Santo también, eso trae el peligro de que alguien más inteligente que nosotros o alguien con intereses nefastos quiera aprovecharse tanto de nosotros monetariamente, como también sexualmente, como también caritativamente. Entonces, por eso tenemos que ser maduros en eso. Yo no sé y Don Carson habla de eso, y lo habló también personalmente cuando yo lo fui a ver una vez que vino aquí a Australia. Y yo me quedé impactado porque yo tenía, ¿cuánto? 25 años, nunca había pensado en eso. Y es cierto, eso va a ser 25 años atrás que pasó, que lo oí hablar de eso. Entonces, uno tiene que ver qué pasa 2 o 3 meses después de que estos personajes vienen a nuestras iglesias y indagar qué es lo que ha pasado 2 o 3 veces. Y no solamente los carismáticos, pongámonos a pensar, Núñez,
Paul Washer. Paul Washer, ¿cuál es que él hace un gran misionero? Un gran misionero. Pero una de las cosas que más se oyen de que él fue a misionero allá a Perú fue de que dividió iglesias. Se dividió en iglesias. Entonces uno tiene que ver qué fue el fruto. Sí, yo fui y miren, yo he sido, Ridley está a la par de CMS, que es una agencia de misioneros. Yo conozco misioneros que después han venido con un gran alarde de que son misioneros. Y yo les pregunto, ¿y cuánta gente trajiste a Cristo? A nadie. Uno fue a México, me dijo, yo no fui a eso. Pero aquí te dicen que vos sos misionero y que vas a enseñar misionología. No, yo solo fui a ver estudiantes a la universidad. Eso fue. Entonces, yo por eso, otro que tenía, era compañero mío, que fue a Pakistán por 2 años de ser misionero, y él regresó y él me dijo, yo no traje nada de Cristo, si a mí me gustaba porque allá los $5,000 que aquí le dan de pastor a los que son pastores aquí en Australia, allá en Pakistán o como en México o como en El Salvador o como en Bolivia o lo que sea, esos $5,000 hacen pero platal. Entonces esa gente lo que hace es que se lleva allá, se compra muchos misioneros así. Entonces uno tiene que ser tiene que tener discernimiento y cautela cuando la persona puede tambalear a medio mundo. Sí, a mí me quisieron tambalear una vez. Yo cuando hablé en lenguas a los 13 años, yo caí, y ¿saben cómo caí? Caí de frente, había una roca que era a la mitad de mi cuerpo, caí con la frente enfrente de la cosa y no me pasó nada, pero hay gente que cae tumbada. Yo también me he fijado y que están viendo ahí quién lo está viendo y todo eso. Por favor. Entonces uno tiene que tener discernimiento. Y les voy a decir una cosa también. Me acuerdo que había una muchacha, una amiga mía, yo casi no la veo ya. En aquellos tiempos recién mi primera hija estaba nacida y que tenía 22 años yo. Y estaba saliendo el chamuco, le querían sacar el diablo de adentro. Y le decía al hermano español, era un hermano de anciano español, sal afuera. Y yo le decía, ¿sabe qué? Le dije, ella está enojada porque se está metiendo con esta. Y era verdad. Y en ese momento se paró. ¿Y vos cómo sabés? Porque yo no nací ayer, le dije yo. Yo no estaba diciendo que tenía discernimiento de espíritu. Simplemente yo no nací ayer. Yo sé que está celosa. Eso es todo tú, que estaba en la... Entonces uno tiene que ser bien sangrón. Y me acuerdo que en esa iglesia todos cayeron una vez. Y por eso me pusieron en disciplina. Porque todos cayeron en esa iglesia. El pastor ya fue con el Señor, era un buen hermano, pero estaba metido en todo el Toronto Blessing y todo eso. Todos cayeron excepto yo y mi esposa que estaba sentada atrás. Pero todos estaban en el suelo y yo estaba con el bajo parado, quedé yo con el bajo parado. Y todos los hermanos se fueron a quejar contra mí, que yo era un carnal, que yo no caía. Bueno, déjeme preguntarle, ¿dónde están esa gente? ¿En qué iglesia están? Todos los que decían que yo era un carnal, que yo era un falto de espíritu, ¿dónde está? Casi todos están en el mundo. Entonces, esto no es cuánto uno está siendo bendecido en ese momento que está temblando, sino quién va a terminar la carrera. Lo mismo pasa con los calvinistas. Muchos calvinistas del 2008, 2009, 2010, muchos de los que eran más acérrimos en Latinoamérica, que ponían en Facebook y cosas así, ahora está Instagram, ahora es Instagram la cosa, pero cuando estaban en Facebook, muchos de ellos son ahora que ya no creen en Dios, son homosexuales, son católicos romanos, son de todo. Pero el que era hereje, el que creía en la nueva perspectiva de Pablo, el que hablaba en lenguas, el que creía en la continuidad de los dones, miren, ¿dónde estoy yo? Yo estoy igual. Entonces, esta es la cosa no es el que corre ni el que quiere, sino el que Dios tiene misericordia. ¿Ya? Yo creo que hay que ser más pastoral en esta cosa. Y aquí dice, detrás de todo este último que acabas de comentar, no está el diablo influyente en la vida de los creyentes. No, el diablo no es influyente, no diría que está influyente, pero que sí quiere que caigamos. Y no importa que seas pentecostal, no importa que seas carismático, no importa que seas calvinista, no importa que seas luterano, aún que seas católico, los católicos se juran lealtad uno al otro toda la vida y ellos también cuando se casan y miren lo que pasa. Cierto, después de un mover del Espíritu Santo, cosa que uno dice, cochino diablo está metiendo la nariz. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, yo creo que el pentecostalismo y aquellos que nosotros creemos en el pastor de nosotros, ahorita, el pastor de la iglesia, les voy a decir, y con esto voy a terminar porque me tengo que salir. El pastor anterior de nosotros era macarturista hasta decir no en la iglesia y era uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy. Él sacó una maestría, ahora ya no es tan macarturista, él es ya un señor de 70 años, pero yo trabajaba con él. El que ha entrado, él crea hasta en lenguas. Este pastor, él es inglés de Inglaterra, tiene como 25 años estar acá ya. Él crea en lenguas y cuando dirijo yo el culto le gusta porque yo levanto las manos y yo bien pentecostal, y yo dirijo el culto diferente a los otros hermanos. Los otros hermanos solo dejan que cuando yo toco, cuando yo no dirijo, yo toco, estamos mi hijo tocando la batería de otra persona y ellos se empiezan a tocar y se hacen así del micrófono y solo que cantemos, ¿va? Y las dos hermanas que cantan y llevan la iglesia.
Pero cuando yo dirijo, no, yo agarro como pentecostal, imagínense, levantemos la mano ahora y si dice la canción dice una cosa de que Cristo es nuestro Salvador. Cristo nuestro Salvador nos ha salvado y damos gracias y todo. Entonces y la gente al principio todos me miran mal, ahora ya toda la gente se acostumbró. Tengo ahí 18 años de estar en esa iglesia. Fui pastor de otra iglesia por un tiempo, pero siempre estoy en mi iglesia madre, así que ellos nunca me quitaron de la membresía. Entonces todo esto, nosotros como pastores tenemos que bajarlo al nivel pastoral, y porque a los calvinistas les gusta tenerlo en el nivel académico y todo eso, y que muchos de ellos ni ellos lo dominan. Entonces, bajémoslo a nivel pastoral y cómo ustedes pueden vivir en sus iglesias y cómo ustedes pueden ser de bendición a las personas que Dios les ha dado y que cómo ustedes pueden decirles o encourage, ¿cómo se dice esto en español? Asistirlas, no, ustedes les pueden alentar a de que estas personas, hombres y mujeres, y niños también, o muchachos, porque el Espíritu Santo no tiene, ¿cómo se llama? No tiene requerimiento de edad, ¿verdad? Que sean llenos del Espíritu Santo, que vivan vidas santas, y que si el Señor se manifiesta en ellos por medio de lenguas, o por medio de profecía, o por medio de don de servir, por medio del don de ser, en Romanos 12, que dice esos dones que nunca oímos, que no son 12 dones tampoco en la Biblia, son 27 dones en las Escrituras, y con esto sí los dejo. Romanos 12 dice así, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, gracia es caris, y caris es otra palabra para don, no ha sido dada a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe de que Dios ha distribuido a cada uno. Y recuerde que la fe también es un don. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros de los unos a los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, de vuelta caris, donateis, son dos palabras que se ocupan para don. Usémosla. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. El de servir, el que enseña de la enseñanza, el que exhorta a exhortación. A nadie le gusta que lo regañen, pero si alguien tiene el don de exhortación, gloria a Dios por ello. Yo ahorita exhorté a un hombre avendaño adentro de ¿cómo se llama? De Facebook. Ya me cayeron unos cuantos de mis colegas diciendo que yo ya me parezco a otra gente, pero ni modo. El que da con liberalidad. Hay gente que tiene el don de liberalidad, que no siente estos pesos, estos dólares, los voy a dar. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Mostrar misericordia es un don. Entonces nosotros el problema es que solamente queremos dones grandes. Y con esto los dejo, mis hermanos. Muchas gracias por tenerme, ¿cuántas horas? 3 horas aquí hablando con ustedes. Y espero que Fernando no se arrepienta y me vuelva a invitar algún día. No, muchas gracias, don Luis. ¿Cómo nos vamos a arrepentir? Gracias, bendiga, hermano Luis. Bendiciones, hermano. Un fuerte abrazo y estaremos en contacto por ahí. Seguiremos su cuenta. Y no se olviden de seguirme en luisjoel.com o ahí en YouTube. Yo siempre paso los mensajes y respondo los comentarios. Y gracias, Olivia, por tu introducción también. Gracias a usted, hermano Joel. Pues fue una noche muy sustanciosa, la verdad. O sea, me dolía la mano de tanto escribir. Yo creo que me llené unas, no sé cuántas páginas, pero le estoy muy agradecida, hermano Joel, y yo creo que todos nosotros, estamos aquí 4 horas con usted, alimentándonos de todo su conocimiento, y bueno, pues una vez más le agradecemos. Espero que estos tipos de cursos se vuelvan a dar. Por ahí dijeron que a lo mejor podemos tener vigilias de estudio, ¿cómo no? ¿Verdad? Muy buena idea.